Tengan muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a un estudio nuevamente de la carta de los Colosenses. Y ya miren, ya pasamos al capítulo número 4. Ya no nos hemos dado ni cuenta cómo hemos ido avanzando, pero ya llegamos al capítulo 4 acá de la carta de Pablo a la iglesia de Colosa. Así que les invito a que podamos ir ahí al capítulo número 4 para poder abrirla, leerla, estudiarla y luego de eso vamos a orar. Bien, si ya tiene ahí su Biblia abierta, leamos todos juntos los 4 primeros versículos. Vamos a estudiar hoy día 4 versículos que van relacionados unos con otros, ¿ya? Finalizando con el 1, que es la finalización de lo que venía diciendo anteriormente, de los amos, ¿no es cierto?, con los siervos, y después empieza el tema de lo que es la oración y la predicación de la palabra. Bien, ¿ya lo tienen? Miren, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Bien, ahí tenemos entonces la palabra de Dios y le invito a que podamos ir en oración. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana y te damos las gracias porque nos permite abrir tu palabra y sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Te queremos pedir que tú nos guíes, nos dirijas, Señor, a poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y que traiga claridad a nuestra mente para poder tener tu palabra y sacar de ella la enseñanza y el provecho para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites aún congregarnos de esta forma y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos edifique para poder darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y dejamos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, acá el primer versículo, ¿no es cierto?, va a concluir lo que ya veníamos hablando, como ya les decía la semana pasada, y dice allí, ¿no es cierto?, amo hacer lo que es justo. Y eso es lo que Dios quiere siempre, que nosotros como hijos de Dios podamos ser justos en todas las cosas. Y acá específicamente, ¿no es cierto?, hablas a los amos, a los que son patrones, ¿no es cierto?, y tienen empleados ahí a su cargo, que hagan todo justamente, o sea, como corresponde, que no sean injustos con ellos. Dice, justos y rectos con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo allá arriba en donde los cielos. Entonces Pablo acá hace esa comparación, hace la comparación de un amo terrenal y pone a Dios como el amo en los cielos. Yo como amo terrenal debo saber y tenemos que saber que tenemos un amo sobre nosotros, allá arriba en los cielos, que es Dios. Y de la manera como ese amo que tenemos trabaja con nosotros, nos guía, nos orienta, nos da, nos brinda seguridad, así también debemos ser nosotros con nuestros siervos terrenales, ¿no? Cuidarles, amarles, protegerles, ¿no es cierto? Tenemos que tratar a los demás cómo nos trata nuestro Dios. Ese es el sentido que tiene allí Pablo escribiendo, ¿no? Miren, les llevo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vaya ya a sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo número 1. 4.1, miren, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Ya? De esa manera nosotros debemos, ¿qué cosa? Conducirnos, agradando a Dios, dice. ¿Ya? Agradar a Dios como conviene, y debemos conducirnos agradando a quién, a Dios. Entonces cada vez que nosotros nos preguntemos y queramos hacer algo para con nuestros, las personas que tal vez podemos tener
a cargo, somos responsables, o a los amos en este caso, le dicen, bueno, lo que tú vas a hacer, ¿agrada a Dios? ¿Es justo lo que vas a hacer o es algo injusto? Ese es el sentido. Y mira, Mateo 7:12 dice también ahí, Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, de la manera como yo quiero que los demás sean conmigo, es así también como yo debo ser con los demás. Pablo, ¿no es cierto? Y acá nuestro Señor Jesucristo, tenían el mismo sentido y nos dicen a nosotros, o sea, como yo quiero ser tratado, es como yo debo tratar a los demás. Como yo quiero ser ayudado, de la misma forma yo quiero o tengo que ayudar a los demás. O sea, tal como yo quiero algo para mí, es como yo debo ser también hacia los demás. Y mira, ahora pasamos al otro tema, al versículo número 2, aquí en el capítulo 4 de Colosenses, en donde empieza ya a hablar algo tan importante, pero lamentablemente no siempre le damos la importancia que tiene, no siempre estamos obedeciendo y haciendo lo que el Señor quiere en esta área específica de lo que es la oración. Muchas veces nosotros oramos, ¿no es cierto?, el día y tal vez cuánto tiempo invertimos en oración. Yo sé cuánto tiempo puedo invertir yo, pero no sé cuánto tiempo inviertes tú en la oración. Y eso es lo que aquí Pablo, ¿no es cierto?, empieza a recalcar a la iglesia de Colosa. ¿Por qué? Porque Pablo sabía también lo importante que era orar, conversar con Dios, presentarnos ante Dios con todo nuestro ser y bueno, ahí vamos a analizarlo. Miren, dice, perseverad en oración. Lo primero que habla ahí es, dice, perseverar. ¿Y qué es perseverar? Es persistir. Eso es perseverar. Ocuparse concentradamente en una cosa. Y eso es lo que Dios quiere en la oración. Por eso Pablo inmediatamente pone, dice, perseverad en la oración. Persiste en la oración, pero de manera concentrada. Debemos, hermanos queridos, buscar día a día a nuestro Dios en oración, pero de una manera concentrada, que no nos distraiga otra cosa. Muchas veces nosotros oramos y nos distrae un ruido o algo, estamos con algo encendido, etc. Pero no, Dios quiere que podamos buscar dentro de nuestro día un tiempo apartado para orar, para conversar con Él, y que eso debe ser, algo perseverante, algo constante, persistir. No que hoy día, domingo, por ejemplo, lo pueda hacer y, el día lunes se me olvidó, el martes también, ya el miércoles lo hago. No, una persistencia, una continuidad, algo que realmente sea perseverante el día a día, que podamos comunicarnos con nuestro Dios, que podamos presentarnos ante Él concentrado, ¿ya? Mira, ¿por qué dice ahí Hechos 2:42? Lo que hacían también ahí al principio nuestros primeros hermanos cristianos, ¿no es cierto? Ahí en la primera iglesia que estaba empezando a formar ahí en Hechos 2. Mira, ¿qué hacían nuestros hermanos ahí? 2:42, un versículo que yo sé que usted también conoce, pero es importante que lo podamos repetir y poder aprender de él. 2:42 dice, y perseveraban, en la misma palabra, ¿no? Perseverar, persistir en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué dice? Y las oraciones. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia nos podamos reunir a orar. Tal vez nosotros, claro, tenemos un día a la semana que es el día jueves. ¿Cuánto me gustaría que muchos se unieran en ese tiempo de oración? Pero no es así, ¿no? Nuestra realidad por lo menos. Pero Dios quiere. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, perseveren en oración, júntense a orar, persistan en oración,
Si no lo podemos hacer grupalmente, hermanos queridos, hagámoslo individualmente, orando unos por otros, perseverando, presentando a nuestro Dios las peticiones que usted ha presentado el día jueves, las que yo he presentado el día jueves, orar unos por otros para que el Señor pueda ser glorificado. Que continúa diciendo, mira, el versículo dice, aparte, perseverando en oración, velando, ya, velando. Debemos de mantenernos vigilantes en la oración. Eso es lo que habla una palabra velar, ¿no? Es cuando usted tal vez por voluntad propia o sin voluntad propia en la noche pasa largas horas sin poder dormir y queda velado y nosotros llevamos insomnio, ¿no? Bueno, velar en ese sentido, estar atento, velando, ¿no es cierto?, en oración, vigilantes en oración. ¿Para qué? Para que nuestra oración el Señor la pueda escuchar y la pueda responder. Para que las oraciones de nuestros hermanos, las peticiones de nuestros hermanos puedan ser respondidas. Hermanos queridos, necesitamos invertir tiempo en oración. Necesitamos ir ante el Padre y decirle, Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero orar, apartarnos, un tiempo apartado, para que el Señor sea allí glorificado. Mira 1 Pedro 4:7, lo que dice allí. 1 Pedro 4:7. Algo que es tan importante. Sabemos y miramos al mundo, ¿no? Y vemos que el mundo cada vez está peor y que vemos la venida de nuestro Señor eminente, como que va a venir en cualquier instante, pronto. Bueno, y este versículo está apuntándose allá. Mira lo que dice el versículo 7. Más el fin de todas las cosas, ¿qué cosa? Se acerca. Si ya sabemos que la venida del Señor se acerca, que el fin de la gracia está por terminar y que luego viene el periodo de la tribulación, bueno, sabemos que ya el fin se acerca, dice, sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, vuélvete de la oración, más aún cuando veamos que este mundo cada vez está peor, cuando veamos que el tiempo está cerca de que su iglesia sea arrebatada a los cielos, debemos con todo volcarnos en oración a nuestro Dios, a apartar un tiempo precioso en la oración y orar por tu familia, orar por ti, orar por los hermanos, orar por los familiares, etcétera. Perdón, pero debemos, como dice acá el versículo, perseverar en oración, velando en ella, ¿no es cierto? También la otra parte dice acción de gracia. Siempre, hermanos queridos, debemos orar dando gracias a nuestro Dios por las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Una oración jamás debe terminar solamente en pedir, pedir, pedir. No, debemos también agradecer por lo que el Señor nos da a diario. Cosas que tal vez son simples o normales para nosotros, pero si no las tuviéramos no podríamos existir. Como por ejemplo el aire, el oxígeno, la comida, la vestimenta, un techo donde poder dormir y privarnos del calor o del frío. Cosas tal vez que las tenemos a diario y que pueden ser tan comunes que ni siquiera nos acordamos, pero debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Entonces la pregunta aquí, hermanos queridos, es ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Nos presentamos día a día ante el Padre en oración? Nos presentamos ante Dios, apartamos un tiempo, independientemente en qué horario, pero apartamos un tiempo para ir en oración, para perseverar en esa oración, para velar en esa oración y para darle gracias. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu comunión con el Padre? ¿En qué invertimos más tiempo, queridos hermanos? Si sabemos que la oración es importantísima en nuestras vidas, ¿por qué muchas veces no invertimos el tiempo que debiéramos invertir en ella? Yo o tú podemos invertir tal vez 2 horas viendo una película, pero no sé si hemos estado dando 2 horas persistiendo en oración constante. ¿No será que tal vez nos falta orar unos por otros? Nos falta orar individualmente para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, en nuestra congregación. Hermanos queridos, les quiero invitar a orar, les quiero invitar a que ustedes puedan estar orando unos por otros
Y una oración muy importante y especial es orar por este lugar, por este terreno, que aún han surgido algunos problemas por allí en relación al traspaso y a cómo la iglesia, el pie en el cual está hoy la iglesia. Y esto nos debe motivar a qué? A orar para que el Señor cumpla su propósito, a orar para qué? Para que la iglesia pueda permanecer, a orar para que pronto puedan solucionarse todas esas cosas que están allí, ¿no? Y el Señor pueda ser glorificado. Hermanos queridos, es importante que podamos estar orando unos por otros. Es importante que podamos perseverar en la oración. No nos quedemos allí orando tal vez un día a la semana, o 2 días a la semana, o 3 días a la semana, o tal vez diciendo, ya, ahora voy a orar, que me voy a acostar y me quedo dormido en medio de la oración. No, apartemos un tiempo, hermano. Necesitamos apartar un tiempo, perseverar en oración, velar en ello. Una oración de calidad. Si son 5 o 10 minutos, pero que sea de calidad, que nada nos distraiga, concentrado con Dios solamente. Y te aseguro que cuando te levantes de esa oración, vas a salir bendecido por Dios. Por eso Pablo lo tenía tan claro y le dice acá en el capítulo 4 a la iglesia de Colosa, perseveren en oración, velen en oración y den gracias en medio de la oración. Y mira, continúa el versículo número 3 en el mismo sentido, donde les dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, no solamente oren por sus necesidades, les dice, sino que oren por nosotros también. Oren porque necesitamos que estar orando unos por otros. Hermanos queridos, igual hoy en día necesitamos estar orando unos por otros. Yo orar por ustedes orar por mí, por orar por su familia, orar por mi familia, orando unos con otros, unos por otros, perdón. Por eso Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y acá Pablo le pidió una oración específica, miren, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y la oración específica era ahí de qué? Para que el Señor me guíe y abra un lugar para que yo vaya y predique la palabra de Dios. Hermanos queridos, hoy en día a muchos cristianos se nos ha olvidado o se les ha olvidado evangelizar. Una de las oraciones que debemos tener como iglesia es orar para poder alcanzar a muchos para Cristo, para que el Señor nos abra puerta para ir donde quiera que estemos y predicar el Evangelio, que el Señor nos motive nuestro corazón, nuestra mente, nuestro hablar, para evangelizar, para llevar la palabra de Cristo a otras personas. Mira, dice, tenemos que orar unos por otros para poder predicar de Cristo a otras personas, hermanos queridos. Yo oro por ti para que el Señor te levante, te fortalezca y te dé sabiduría y abra puerta para que prediques el Evangelio ahí donde tú estás, en tu territorio, en tu lugar, que puedas hablar del Señor. Mira qué dice 2 Corintios 2:12, ahí en la palabra. 2 Corintios 2:12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿por qué se le abrió puerta en el Señor para predicar el Evangelio? Porque había detrás de Pablo un grupo de hermanos que estaban orando por él para que él pudiese seguir predicando a Cristo, para que él pudiese seguir sembrando la palabra de Dios. Hermanos queridos, y eso es lo que debemos hacer nosotros, orar por todos aquellos hombres y mujeres, hijos de Dios, para que podamos estar predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos misioneros hay en el mundo que están en lugares en el cual el evangelio, no es fácil predicar el Evangelio? Ahí debe estar también nuestra oración por ellos, para que el Señor les fortalezca, les abra puertas para que puedan predicar la palabra de Dios, para que puedan predicar el Evangelio. Y es mi responsabilidad y es tu responsabilidad de poder orar por ellos. Que el Señor tenga misericordia de sus vidas y les guíe y nos guíe a poder predicar el Evangelio. Mira, 1 Tesalonicenses 2:2.
2:2 en tu Biblia. Primera de Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, Pablo diciéndole, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aún Pablo, en medio de gran oposición al Evangelio, a la palabra de Dios, él pudo predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque había un grupo de hermanos, de hijos de Dios, que oraban por él para que Dios le protegiera, le cuidara y él pudiese hablar de Cristo. Hermanos queridos, hoy en el mundo estamos de la misma forma. Hoy en el mundo ya casi en muy pocos lugares se puede hablar de Cristo. Y aún en nuestro país. Pero debemos orar para que Dios nos dé el denuedo, la fortaleza y el poder de predicar el Evangelio y seguir hablando que hay un Dios real, un Dios vivo, pese a la oposición que tengamos, al igual como la tenía Pablo aquí, pese a la oposición que no querían que él hablara de Dios, al igual que nosotros muchas veces nos quieren tapar la boca, ¿no?, para que no hablemos de Dios. Pero con denuedo podemos seguir haciéndolo. Ese es nuestro deber, hablar, evangelizar de Cristo, pese a que las autoridades o las leyes nos digan no pueden hablar de Dios. Debemos seguir hablando de Dios, debemos seguir glorificando a Dios, debemos seguir predicando la palabra de Dios. Y esa es nuestra gran tarea que Dios ha puesto allí para nosotros, para que podamos, hermanos queridos, podamos evangelizar. Por eso el versículo dice, orando también por mí, al mismo tiempo dice por nosotros. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, para que el Señor abra el lugar y nos lleve al lugar en donde debemos ir y predicar el Evangelio, a fin de dar a conocer, miren qué cosa, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Pablo había sido detenido por hablar del Señor. Va a llegar un momento en el cual va a pasar lo mismo. Pero hermanos queridos, con mayor ímpetu debemos seguir predicando la palabra, debemos seguir predicando el Evangelio, debemos nosotros dar a conocer a Cristo a este mundo que está en un caos, a este mundo que cada vez se aleja más de Dios y se acerca a lo secular, se acerca a lo mundano, se acerca a Satanás. Pero ahí estamos los que somos hijos de Dios, orando unos por otros para que el Señor nos dé de nuevo y el poder para poder salir adelante y poder predicar allí el Evangelio, la palabra del Señor como Él quiere. Y mira, pasamos al versículo número 4, donde dice, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Por qué debemos orar unos por otros para poder predicar el Evangelio? Para que lo que vamos a hablar, lo que vamos a manifestar, sea de forma correcta y entendible a los que nos escuchan. Hermanos queridos, tal vez si tú o yo nos sentimos titubear al predicar, al hablar de Cristo, o no sabemos qué vamos a decir, bueno, ahí está la oración para que podamos orar y el Señor nos va a poner las palabras en nosotros para manifestarnos, ¿no es cierto?, cómo debemos hablar, lo que debemos decir y lo que no debemos decir, para que Cristo sea glorificado, para que el Señor sea predicado. Pablo preso, ¿no es cierto?, por su fidelidad al Evangelio, él sabía que él debía hablar de una manera que pudiese hacerlo manifiesto. Aún Pablo en la cárcel predicó de Cristo. Hermanos queridos, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle donde estemos, debemos predicar de Cristo. No estamos presos hoy día como lo estuvo Pablo. Y aun si estuviéramos detenidos por cualquier motivo, aún allí, nuestro deber es predicar de Cristo, es anunciar el Evangelio, es hablarle a otras personas de nuestro Señor
Jesucristo. Eso es nuestro principal deber como creyentes, hermanos queridos. Estar orando unos por otros, velar en oración, perseverar en la oración, para que podamos avanzar, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en el lugar donde el Señor te ha puesto hoy. Ese lugar tú lo debes conquistar para Cristo. Ese lugar tú debes llenarlo de la palabra de Dios. Primero por tu testimonio y segundo a través de tu predicación. ¿Por qué digo primero tu testimonio? Porque si mi testimonio no va acorde a mi predicación, la gente no me va a escuchar. No nos va a escuchar. Pero si tengo un buen testimonio, la gente sí nos va a escuchar. Y ahí es donde debemos estar orando unos por otros. Tenemos una gran tarea, hermanos queridos. Seguir predicando el Evangelio, seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que ser fervorosos. Tenemos que sentir lo que sentía Pablo y predicar el Evangelio. Mira lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios 9:16, para ir finalizando. 1 Corintios 9:16. Mira lo que nos dice. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Le es impuesta una necesidad. O sea, Dios le ordenó que él debiera predicar el Evangelio, al igual que a ti y a mí. Ahí, ¿se acuerdan Mateo 28:11, perdón? 19:20. Por tanto, ir y hacer ¿qué cosa? Discípulo, predica el Evangelio. Ese es el mandato que tenemos todos los creyentes. Y Pablo lo entendió y lo entendía muy bien, y por eso puso esto y les dijo a la iglesia de Corintios, ¿no? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Estoy predicando el Evangelio. No. ¿Por qué? Porque él sabía que era un mandato de Dios. Y él no se iba a gloriar en eso porque él quería ser obediente, al igual que tú y yo debemos ser obedientes. Ir y predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y mira lo que dice: porque me es impuesta necesidad, es necesario, es importantísimo que lo haga, dice Pablo. Y termina con esta parte en su versículo: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, decía Pablo, si no predico, si no anuncio la palabra de Dios, si no anuncio el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo vino al mundo a perdonar a los pecadores, que Él murió y que resucitó al tercer día, y que por medio de Él el hombre puede ser salvo. ¿Sientes ese mismo peso? ¿Sentimos ese mismo peso que sentía Pablo? Ay de mí si no predico el Evangelio. Te vas a acostar tú en la noche y pones tu cabeza en la almohada, y si en ese día no le hablaste a alguien de Dios, no puedes dormir porque tienes un peso de no haber hecho ese día el haber hablado a alguien de Dios. Si tal vez te vas a acostar tranquilamente y no sientes ningún peso, es porque algo falta. Pero si nos vamos a acostar y nos vamos con un peso diciendo, oh Señor, no lo hice, pero si mañana lo hago, es porque vas por el camino correcto y vamos por el camino correcto. Y si nos acostamos en la noche y decimos, Señor, gracias porque hoy pude hablarle a una persona de Dios, pude hablarle de ti, vamos por el camino correcto. Por eso Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y ese debe ser también nuestra misma actitud. Ay de nosotros, hermanos queridos, si no predicamos el Evangelio. Empezando, orando unos por otros, velar en oración, con acción de gracia, para que el Señor nos abra puerta y poder predicar la palabra del Señor. Ahí donde tú estás. El Señor te puso donde tú estás, para que tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo puedan conocer por medio de ti a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenemos una gran tarea, hermanos queridos, de poder obedecer lo que el Señor nos enseña en esta mañana. ¿Oramos? Buen Dios y Padre,
ante su presencia vamos en esta mañana. Y te damos las gracias, Padre amado, porque tú, Señor amado, siempre vas a hablar en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, tú has hablado en nuestra vida tan claramente de poder estar velando en oración, de poder estar orando para que se abra el campo para predicar tu palabra y para que nosotros como instrumentos tuyos podamos estar predicando siempre y enseñando tu palabra. Guíanos y ayúdanos, Señor, a poder amarte y honrarte como tú te lo mereces. Guíanos a que podamos nosotros darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Padre bendito, que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestras vidas. Y guíanos como iglesia a ser una iglesia que evangelice y que ora unos por otros. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en nosotros. Te alabo, Padre, y te doy las gracias por todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que la paz de Cristo, que el amor de Dios y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.